días. Mi nombre es Luz Miriam Velázquez, soy aprendiz del SENA de Talento Humano en Salud en el programa de formación de imágenes diagnósticas. Hoy vamos a hablar sobre el tubo de rayos X. Bueno, el tubo de rayos X está compuesto principalmente por una envoltura de vidrio o ampolla de cristal. Dentro de ella podemos encontrar el ánodo y el cátodo. En este caso utilicé el ánodo rotatorio. El ánodo está cargado de energía positiva, el cual, cuando el cátodo desprende de su filamento los electrones, chocan contra el blanco del ánodo y se genera el haz de radiación. Entonces, el cátodo en su estructura tiene un filamento. Este filamento, al calentarse, va a generar el desprendimiento de electrones que van directamente al blanco del ánodo. La otra característica principal del cátodo es la copa focalizadora. Esta copa focalizadora se carga negativamente para compensar la parte positiva del ánodo rotatorio. Entonces, al desprender el filamento electrones que van disparados directamente hacia el ánodo, se produce el haz de radiación. Bueno, la estructura del ánodo es un rotor y aquí podemos ver el blanco donde llegan los electrones. Todo esto está dentro de una ampolla de cristal o envoltura de vidrio que se encuentra al vacío para soportar el calor que genera el haz de radiación y el desprendimiento de electrones. Tenemos la radiación de frenado y la radiación característica. La radiación de frenado específicamente es cuando un electrón de alta energía pasa cerca al núcleo, se desvía debido a la interacción electromagnética y el electrón pierde energía. Esa energía se libera y forma el fotón, las de radiación, la toma de rayos X. La radiación característica es cuando un electrón proveniente del cátodo choca con un electrón de una capa externa. Un electrón de la capa superior ocupa el espacio liberando energía y así generando el fotón o el haz de radiación. Bueno, vamos a hablar sobre los criterios de calidad y sobre los criterios de exposición. Los criterios de calidad son 4. El primero de ellos es la densidad. La densidad es la oscuridad o la cantidad de luz que me pasa dependiendo la estructura. Entre más denso, pues menos luz pasa. Esto me define qué tan bien tomada me quedó la radiografía. Pues si me queda muy blanca, quedó subexpuesta, así que usé poca radiación. Si me queda muy gris, quedó sobreexpuesta, así que usé mucha radiación. El contraste. El contraste es el siguiente. El contraste es la capacidad para ver hasta dónde va el hueso. A mayor diferencia, pues es mayor contraste, y a menor diferencia, un menor contraste. O sea, la diferencia entre las estructuras, poderlas diferenciar bien. Se diferenciaría como los pliegues de la piel y cada una de las estructuras con un alto contraste. El detalle sobre todo es como cómo yo me hago entender con el usuario para que él acate mis órdenes y no tenga movimiento. Aunque hay usuarios que tienen movimientos involuntarios, debo
tratar de corregirlos con lonas de arena, con vendas o algo así. Y debo ser muy rápida para que la toma quede bien. Hay que darle bien las instrucciones al paciente y porque si él se mueve pues va a quedar mal tomada. Con el detalle vemos la nitidez, la claridad de los bordes y los tejidos de la estructura. El siguiente es la distorsión. Entonces la distorsión me muestra la representación real de una estructura. Si dejo muy cerca el tubo al receptor, la estructura no se va a ver real. Debe tener una medida aproximadamente 110 centímetros. Entre más distancia, más real voy a ver la estructura. Debe haber una distancia límite entre el focorreceptor. Debo tener en cuenta la distancia entre el objeto y el receptor. Se debe alejar y alinear muy bien la estructura. Bueno, ahora vamos a hablar de los criterios de exposición. Los criterios de exposición son miliamperaje, kilovoltaje, tiempo y miliamperaje más tiempo. El miliamperaje es la cantidad de electrones que tengo en el filamento. El kilovoltaje es la potencia o la fuerza o el poder del haz de radiación. El tiempo es la dosis de radiación y el miliamperaje más tiempo es la cantidad y el tiempo que expongo la superficie o la estructura mejor. El miliamperaje me determina, es el factor del control de la densidad. El kilovoltaje es el factor de control del contraste. El tiempo es el factor de control del detalle y el miliamperaje más tiempo es el factor de control de la densidad y el contraste. Así que los factores de exposición y los factores de calidad van de la mano. Entonces decimos que los componentes del tubo de rayos X en la parte interna cuenta con una ampolla de cristal, un ano, un cato, una copa focalizadora, un filamento y un blanco, que el blanco hace parte del ano. La copa focalizadora y el filamento hace parte del cato. También hay dos tipos de ánodos, los ánodos estacionarios y los ánodos rotatorios. Los ánodos estacionarios se utilizan más comúnmente en equipos de radiología de baja, ¿cómo se diría? Unidades portátiles que no requieren tantas intensidades o tan altas intensidades. Y los ánodos rotatorios son para producir rayos X de alta intensidad y las dosis más frecuentes en un periodo y otro. Eso por la parte del componente del tubo, en la parte interna. En la parte externa encontramos la carcasa protectora. Esta carcasa protectora está hecha en plomo para protegernos de electrocutarse el radiólogo que la esté usando o manipulando. Tiene un soporte mecánico, es un aislante eléctrico y un amortiguador térmico. Todo esto nos sirve para que no haya una fuga y nos podamos electrocutar. Bueno, hay 6 tipos de estructuras de soporte. Soporte de techo, que se desplaza en varias direcciones. Soporte suelo-techo, que se desplaza longitudinalmente. Sistema portátil, montaje en el suelo longitudinalmente y se puede cambiar el ángulo. Equipo de telecomando, se maneja a distancia. Y el arco en C, que se utiliza sobre todo para salas de cirugía, radiografía estática y fluoroscopia. Estos equipos cuentan con una consola de operador, el cual nos puede servir para controlar el encendido y el apagado, la selección del miliamperaje, la selección del kilovoltaje,
La activación de la mesa Buki nos sirve para la colimación, para cerrar los diafragmas, para solamente irradiar el espacio que deseamos y no excedernos en radiación o irradiar partes que no necesitamos. Tiene unos parámetros preestablecidos y permite fusionar imágenes. Estas son una de las características principales de la consola del operador. El equipo de telecomando lo usamos casi siempre en una sala de rayo X convencional. El equipo portátil está diseñado para cualquier área, se puede transportar, sobre todo lo utilizamos para pacientes hospitalizados que no se pueden mover o están en coma o algo así. El arco en SEM es utilizado para procedimientos intervencionistas